Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a platicar acerca del programa de ciclones tropicales de Yucatán. Desde luego elegí este tema porque los ciclones tropicales pues son el mayor riesgo que tenemos hidrometeorológico en nuestro estado, de tal manera que, pues, como todos sabemos, vamos a delimitar entonces la aplicación de este programa, pues la temporada de huracanes del Océano Atlántico, que es la cuenca donde se da la ciclogénesis, que puede afectar al sureste del país y de manera específica al estado de Yucatán, pues es del 1 de junio al 30 de noviembre. Este programa aplica para fenómenos que tengan intensidad desde tormenta tropical, depresión tropical, que es anterior, y huracán, que son los ciclones tropicales de gran intensidad. O sea, es un programa de ciclones tropicales que va desde depresión tropical, tormenta tropical y huracán, desde luego con diferentes protocolos según la intensidad del ciclón que se pueda presentar. Y acoto esto porque saben que hace algunos años o al día de hoy la propuesta es que los programas pudieran ser de lluvias y ciclones tropicales, pero la verdad es que en el estado las lluvias no nos ocasionan desastres a menos que estén asociadas a un ciclón tropical. Entonces es muy diferente el comportamiento, por eso es que lo hemos acotado únicamente a programa especial para ciclones tropicales. Aquí vemos la trayectoria de los ciclones tropicales que nos pueden afectar. Esta imagen es hasta el año 2023, es hasta el año pasado, está actualizada, aunque diga 2020 en el subtítulo. 1944 ciclones de los que se tiene conocimiento. Sabemos que desde 1851 a la fecha, ¿no? Sabemos que antes pues no se tenía la tecnología que se tiene ahora y solamente se registraban los ciclones que tocaban tierra. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si uno no es muy ducho para la investigación, de repente podemos tener falsos argumentos de cambio climático, de que en 1851 solo había 2 ciclones y que ahora estamos teniendo más de 20 por temporada, ¿no? No es exhaustivo el registro que se tiene, porque antes no existían, pues, los satélites o los radares y la tecnología que tenemos ahora, de tal manera que solo se tiene registro muchas veces de los ciclones tropicales que tocaron tierra y aún más de los ciclones tropicales que tocaron tierra en los Estados Unidos. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. Y a la derecha, pues vemos un acercamiento de lo que es la península y de manera muy especial el estado de Yucatán. Cada línea representa la trayectoria de los ciclones que nos han afectado, pues directa o indirectamente. Decimos directamente cuando el centro o el ojo, en caso de ser huracán, cruzó el territorio del estado, e indirectamente cuando fuimos afectados por los radios o por la influencia de estos ciclones tropicales, aunque las coordenadas del ojo o del centro del ciclón tropical no hayan atravesado por nuestro estado. De esta manera, entre los principales ciclones que nos han afectado, tenemos en 1966, en septiembre de 1966, al huracán Inés, que afectó con categoría 4 en nuestro estado. Como pueden ver precisamente la trayectoria del centro o del ojo al ser huracán, pues no cruzó sobre
el territorio del estado de Yucatán, pero por el radio de vientos, el oleaje, además, al pasar paralelo a la costa, pues sí causó muchos estragos en nuestro estado, como se ven algunos ejemplos en las imágenes de la derecha. En 1988 ya teníamos Sistema Nacional de Protección Civil, ¿verdad? Ya teníamos 2 años de que se establecieron las bases para la integración del sistema. Tuvimos la afectación del huracán Gilbert o Gilberto, no se debe traducir, pero así lo conocemos por aquí, que afectó con categoría 5, entró a la península por Cancún, salió por Puerto Progreso, Yucatán, pasando en esta trayectoria por la capital del estado, que es Mérida, y ocasionando pues muchos daños en aquel entonces. En el año 1995 tuvimos el huracán Opal, también en septiembre, y un poquito después, Roxanne, en octubre de ese mismo año, 1995. Y aquí entonces viene un parteaguas, porque con base en los ciclones que se habían tenido en 1988, en 1995, pues aquí el gobierno local de la ciudad de Mérida o del municipio de Mérida decide entonces crear un programa de huracanes para el municipio de Mérida. Voy a mezclar un poquito porque este programa con los años llegó a ser el programa estatal para todo el estado e incluso llegó a aplicarse en 16 entidades federativas del país. Entonces, voy a revolver un poquito lo que es municipal con lo estatal porque va muy de la mano. Entonces, en 1995 se elaboró el proyecto para este programa de huracanes, que hasta el año 1998 fue aprobado por el Cabildo de la ciudad de Mérida y fue así como se tuvo el programa de huracanes del municipio de Mérida, que en el 2001 fue trasladado para hacer el programa de ciclones tropicales del estado de Yucatán, que mantiene su vigencia a la fecha. Desde luego, ha tenido muchas actualizaciones. Desde el 2021 ha tenido 23 actualizaciones. Cada año este programa se tiene que actualizar para mantener pues, la vigencia operativa de este programa. La última versión no es un error, lo que está en la pantalla corresponde a 2023, porque en este momento está en proceso de actualización para lo que será el programa de ciclones tropicales que se utilice a partir del 1 de junio del 2024. Entonces, ¿por qué dice renovación del programa de ciclones tropicales del estado de Yucatán? Porque ya había un programa de ciclones tropicales y yo creo que aquí es donde viene también pues el primer tip que les quiero compartir, ¿no? Nosotros, el gobierno de ese entonces, empezó en el 2001, fue el periodo 2001-2007, y había la amenaza del ciclón tropical Chantal, que estaba en el Caribe. De tal manera que, bueno, respetando de alguna manera lo institucionalmente establecido, pues nos dimos a la tarea de pedir para implementar el programa de huracanes estatal y, oh sorpresa, la verdad es que sí existía un programa estatal de ciclones tropicales, pero eso es muy importante, no estaba aterrizado. Entonces, no puede ser que un programa que se va a aplicar sea un catálogo de buenas intenciones. ¿De qué estoy hablando? Abres un programa y te dice, se aplicarán las medidas necesarias para la salvaguardia de la población. Ok. Bueno, la estrategia que sigue. Se velará por la salvaguarda de la población. O sea, pero no te está diciendo las acciones en realidad que vas a realizar. Entonces, para que diga lo que actualmente dice realmente los protocolos se enviarán tantas unidades, tales comunidades, para hacer el desalojo a través de tales rutas de evacuación hacia estos refugios temporales que están ubicados en este sitio con tal capacidad, con tales servicios, bueno, como está ahorita, pues más detallado para que sea un programa realmente que sea operable. Entonces es muy importante. De verdad, hemos visto programas que dentro de su redacción dicen que se tomarán diferentes medidas. Bueno, hemos visto uno que decía,
era dirigido a las coordinaciones municipales de protección civil, las entonces unidades de protección civil, y decía, pregunta a tu unidad de protección civil, lo cual definitivamente nos metió en un problema porque la unidad de protección civil pues éramos nosotros. Entonces, es muy importante revisar que estén pues los protocolos realmente aterrizados. Y yo creo que también es importante decir en este punto, aunque pues las excelentes exposiciones de quienes me antecedieron en la palabra, pues han hablado de ciertas características de los programas especiales de protección civil, que los programas especiales, las guías para elaborar los programas especiales, ahora mismo este curso para elaborar programas especiales contiene protocolos generales, pero quien mejor conoce nuestra localidad, pues somos los que vivimos en ella. Entonces, yo no puedo hablar ahorita de un programa de Veracruz y no he vivido en Veracruz. Puedo dar los tips y puedo dar las características generales, pero es muy importante que sean los veracruzanos los que puedan elaborar y también evaluar si este programa que se va a implementar. Por poner un ejemplo, ¿no? De hecho, a mí me tocó hacer un programa para Centla como parte de mi certificación Conocer, con los datos del Atlas. ¿Pero por qué digo esto? Porque si, por ejemplo, tú tienes una estructura que sabes que no va a resistir vientos de más de 100 kilómetros por hora, tal vez el protocolo te diga que la alerta que activa la acción de asegurar o retirar esta estructura sea 24 horas antes, pero tú sabes que esa estructura requiere 72 horas. Entonces, si se cae, la verdad es que no es válido después decir se cayó por culpa de los de protección civil, porque me dijeron que yo la quite 24 horas antes y no la pude terminar de desmantelar, ¿no? Si sabes. Hay un ejemplo también así, tipo Hollywood, ¿no? Imagínense el agente Bruce Willis está desmantelando una bomba y en lugar de cortar el cable verde, corta el cable rojo, de tal manera que comienza un contador que le dice 10, 9, 8, que asume, y todos asumimos cuando lo vemos, que va a explotar dentro de pocos segundos. La regla de oro de nuestros protocolos de evacuación son: no corro, no grito, no empujo. Pero si el agente Bruce Willis en ese momento no corre, no grita y no empuja, pues habrías Bruce Willis, ¿no? Ahí quedó, porque se requería agilizar su maniobra para salir del lugar. Entonces, todo lo que les decimos, desde luego, es general, pone una base, pero quien conoce realmente, quien hace los análisis de riesgo para poder implementar los programas, pues es cada uno de los actores que están pues, precisamente coordinando la elaboración o que coordinarán la ejecución del programa. Ya con este programa vigente tuvimos la amenaza, pongo acá, del falso huracán Mitch en noviembre de 1998. ¿Por qué falso huracán? Porque Mitch fue un huracán de gran intensidad asesino que entró a Centroamérica en octubre de 1998. Dejó precipitaciones en Honduras y Nicaragua y se contabilizó en aquel entonces 11,000 muertos y más de 8,000 desaparecidos, que si no los han encontrado al día de hoy, yo creo que ya podemos hablar de 19,000 muertos con motivo de este ciclón, pero después de cruzar tierra, después de cruzar las montañas, sale al Golfo y ya era una depresión tropical y entra, ¿no?, a la península de Yucatán por Campeche, pero ya como tormenta tropical. Entonces ya no era ni la sombra del huracán asesino, pero con las noticias y todo lo que había circulado, imagínate que te digan que va a entrar Mitch, pues la primera imagen que tiene la población es que se va a tratar de una catástrofe de gran dimensión. Esos son los falsos huracanes. Entonces, también llevan una estrategia de comunicación social muy importante para aclarar que, aunque sea el mismo fenómeno meteorológico, ya ha perdido esas características tan destructivas que tenía, pero que sí hay que tomar también ciertas medidas de acuerdo a la intensidad que tenga en el momento en que esté ingresando este ciclón tropical. Así que, con motivo de este ciclón tropical Mitch, por primera vez se habilitaron refugios temporales en Yucatán,
teníamos, ya habíamos habilitado albergues con los ciclones tropicales que hemos platicado, pero no de manera preventiva. Era para las personas que se cayó su casa, para las personas que se inundaron. En esta ocasión fue la primera vez que ya se hizo, pues como refugio temporal, antes de que entraran los efectos, o que se empezaran a sentir los efectos del ciclón tropical, de tal manera que pues se abrió un refugio temporal para la población que habitaba en viviendas vulnerables. Estamos hablando todavía del municipio de Mérida, de tal manera que aquí el resguardo no es geográfico, no es por donde estés, sino es por las características de tu vivienda. La enseñanza. Es necesario incluir, que nos trajo la aplicación de este ciclón, es necesario incluir en el Consejo de Protección Civil a quienes aportan algo a la ejecución del programa. Si no, nos pasa como cuando cambiamos un foco en la oficina, ¿no? ¿Cuántos cambian un foco en la oficina? 15. Uno pone la escalera, se sube y se encarga de retirar el foco quemado y de instalar el nuevo. Y los otros 14 le dicen a la derecha, más alto, arróllale más, enróscale, no te vayas a caer. Entonces teníamos consejos de protección civil muy grandes con, pues realmente, pues grupos, asociaciones que no eran parte de, en realidad, a la hora de aplicar el programa y que desconocían los protocolos y que muchas veces, lejos de ayudar, pues causaban confusión. Claro, desde luego, antes no había redes sociales como ahora. Entonces te decían, quiero participar en el consejo porque me quiero enterar cuando venga un ciclón. Ahora, cuando me dicen eso, les digo, pues dale like al Instagram, al Facebook o al Twitter de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán, y con eso ya estarás bien informado sin tener que participar. Entonces, se requería también socializar el riesgo y lograr credibilidad en los organismos de protección civil, porque pues de repente la gente no nos creía. Cuando se les decía que iba a entrar un ciclón, pensaban que lo decíamos como caja china, porque queríamos asustar. Y si decíamos que no iba a entrar, que estábamos ocultando información, que seguro sí iba a entrar, pero que no queríamos que la población se entere. Entonces, nos dimos cuenta de eso. En 1999, esto solo lo pongo como una acotación, es cuando el gobierno federal implementa el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales, CIAT-CT. 4 años después de la elaboración de este programa, pero desde luego, siendo las directrices ya nacionales las que debían de prevalecer, pues se adaptó el programa para que esté acorde al sistema de alerta temprana CIAT-CT. Así que en 2001, las acciones que se hicieron con base en esta experiencia y con el nuevo CIAT fue la reorganización del Consejo Estatal de Protección Civil, que se quede el que tenga que estar, el que aporte para cuando se hacen los protocolos. Y la instalación de los 106 consejos municipales de protección civil, no había antes del año 2001, y de las unidades municipales de protección civil, que tampoco había, solo había en las principales ciudades de Yucatán, Valladolid, Progreso y Mérida. Entonces se tuvo que conformar los otros 103 consejos y unidades municipales de protección civil y comenzar con acciones de proximidad social y promoción de la cultura de protección civil. En aquel entonces, antes del inicio de la temporada de huracanes 2002, ¿qué hicimos? Pues gestionamos la llegada del avión Cazahuracanes a Mérida. De esta manera, en el 2012 tuvo la primera visita del avión Cazahuracanes. Siempre llegaba a Cancún, nunca había llegado a la ciudad de Mérida. Entonces causó gran expectativa ese año, 2002. Y esto fue para virar la mirada de la población hacia pues, el riesgo que teníamos de ciclones tropicales. En el 2002, ese mismo año, en septiembre del 2002, nos afectó el huracán Isidoro, como lo conocemos de manera local, con vientos máximos de 201 kilómetros por hora, que a la fecha es el que más daños ha causado. En Yucatán se cayeron 120,000 viviendas, 85,000 fueron reconstruidas por el gobierno del Estado y el gobierno federal a través de los fondos de emergencia. Entonces fue un desastre de gran magnitud en nuestro estado.
¿Qué dijo mucho la población? Que por eso habíamos traído al avión Huracanes, porque sabíamos que iba a entrar. Ojalá pudiéramos tener tal previsión, ¿no? De realmente saber con muchos meses de anticipación que nos va a afectar un ciclón tropical. Sabemos que va a haber la temporada, sabemos los pronósticos de cuantitativos de cuántos ciclones se formarán, pero nunca podemos saber de manera tan específica la trayectoria que va a tener un ciclón tropical. Enseñanza. Se acabó el dicho de me voy a vivir a Mérida porque en Mérida no pasa nada, ¿no? Mérida no es invulnerable a los ciclones tropicales. Los pronósticos no son infalibles ni absolutos, aunque sean del Centro Nacional de Huracanes o de la Comisión Nacional del Agua, pues todos los pronósticos apuntaban a que Isidoro no iba a entrar al estado, y pues siento. Y los habitantes, pues no son meteorólogos ni especialistas de protección civil, eso es algo que la población civil debe de saber. ¿Se acuerdan de aquel mundial cuando Mejía Barón no metió a Hugo Sánchez en el 94? Que todos los mexicanos decíamos, si yo hubiera sido el técnico, metía a Hugo Sánchez y ganaba la selección, ¿no? La verdad es que a veces nos sentimos así, pero no precisamente, o definitivamente no es de esa manera, ¿no? Hay que analizar muy bien la información también antes de difundirla. A veces por querer ganar el espacio informativo, se difunde información a la ligera y no, la verdad es que requiere de un análisis muy comprometido antes de dar a conocer la información, aunque nos demoremos algunos minutos en hacer este análisis. Desde luego, con base en este ciclón o con la experiencia, se creó el Fondo de Atención de Emergencias y Desastres aquí en el estado de Yucatán. No teníamos, confiábamos en el FONDEM, pero el FONDEM no cubría todos los gastos que ocurrían. O en general, los fondos federales nunca van a cumplir los gastos de lo que tú debiste de prever. O sea, el programa de ciclones debe venir aparejado con su propio fondo. ¿De qué? De combustible, de comida para nuestro personal, de implementos logísticos como son montacargas, motosierras, polines, todo lo necesario, porque aún se activen los fondos federales y te den las despensas no van a llegar caminando a las viviendas, entonces se requiere de estos fondos locales para hacerlo. Implementación de la campaña de huracanes, los 6 meses de temporada en diferentes idiomas. Tenemos la campaña desde luego en lengua maya, es de las 2 lenguas, además del español que se habla aquí en nuestro estado, en inglés y en francés, porque pues pues la migración tanto de retirados de los países como de personas que ya viven aquí, que son originarios de otros países, pues requiere que se haga este tipo de campañas también. La inclusión de zonas de amortiguamiento, no le podemos jugar a Dios. O sea, si dice que va a impactar en un municipio, tenemos que alertar a los municipios colindantes también. Aunque finalmente no sean tan afectados, tiene que haber esa zona. O sea, con la escala, acuérdense, el Centro Nacional de Huracanes de Miami atiende países. Entonces, si ellos dicen que va a entrar a Yucatán y entra al sureste de México, pues estuvieron bien. La Comisión Nacional del Agua, desde luego, atiende a las entidades federativas. Y si ellos dicen que iba a entrar a Yucatán y entra a Yucatán, pues estuvo bien su pronóstico. Pero hay una gran diferencia entre que este ciclón pueda afectar la costa centro, o la costa oriente, o la costa poniente de nuestro estado. Y por eso es que hay que hacer pues los análisis más precisos por parte de las coordinaciones estatales y municipales de protección civil, la creación de un sistema de monitoreo local para ese punto fino, para tomar la información que nos llega internacional y nacional y aterrizarla a nivel local, a nivel localidad, a nivel pueblito, a nivel ranchería, porque pues hay que cuidar la vida de todos, como nos tiene instruido el gobernador Mauricio Villarreal, de todas las chupatecas, los yucatecos, y desde luego la adaptación de los mensajes para lograr la empatía social. Miren, después de Isidoro se analizó a nivel nacional, participamos en esa mesa, porque nos acusaban en algunas localidades de no haber avisado. Lo que pasa es que el CIAT establecía
como el sistema de aviso, lo que es la prealerta, la alerta, la emergencia. Entonces fue que mejor se decidió adaptar los alertamientos al semáforo ciclónico, a los colores, las alertas azul, amarilla, naranja y roja que ahora conocemos. De esto, pues la verdad es que cualquiera que haya visto una película sabe que alerta roja es el máximo nivel de alertamiento, entonces ha resultado desde luego mucho mejor al momento de dar estos alertamientos. En el mapa lo que vemos es un esquema aproximado porque varían estos radios de seguridad del estado según la intensidad del ciclón tropical. En el 2005, entonces, ya con este nuevo sistema de alertamiento, se tuvo al huracán Wilma, que afectó con vientos máximos de 295 kilómetros por hora. Enseñanza. Wilma no fue Los huracanes de gran intensidad no son exclusivos del mes de septiembre. O sea, habíamos tenido siempre nuestras afectaciones en el mes de septiembre. El Cuyo, eso es muy curioso, porque el Cuyo es una localidad de Yucatán que tenían la creencia, aquí los habitantes, que el Cuyo los protege. El Cuyo es un cerrito, y que no se podían inundar, que se inundaron con Wilma. Y hay que estar preparado para lo inesperado. Realmente, Wilma solo afectó al Cuyo, aquí en Yucatán, pero nos llegó una desbandada de extranjeros de Cancún, porque se cerró el aeropuerto de Cancún, que es el aeropuerto internacional más importante de nuestro país, y todo ese flujo de turistas, de extranjeros, pues vino para Yucatán para tratar de abordar desde el aeropuerto de Mérida un avión. Entonces, tuvimos que tener un programa ahí de atención a estas personas que querían tomar un vuelo, y a la fecha se hace todavía un seminario por parte del aeropuerto de aquí, de Mérida, para atender este tipo de situaciones cuando sean determinados como aeropuerto alterno. Entonces también se creó un sistema estatal de monitoreo y alertamiento, diferentes comités sectoriales, porque no tenía caso mover a todo el Consejo de Protección Civil cuando realmente lo que estaba siendo afectado era el sector turístico y de servicios, instalación de estaciones meteorológicas propias y la creación de una reserva estratégica para ciclones tropicales. No basta con tener dinero. Hay cosas que hay que comprarlas antes. Entonces ya se establecieron almacenes y reserva estratégica con colchonetas, cobertores, comida, agua, herramientas para poder atender la temporada de ciclones. Acuérdense que las características de un desastre es que causa un estado de anormalidad, y un estado de anormalidad es que aunque tengas dinero, no puedes comprar cosas porque hay desabasto, ¿no? O aunque tengas tu tarjeta, no puedes ir al cajero porque pues, no hay energía eléctrica y no hay cajero. Y finalmente, de los fenómenos que nos han afectado están 2020 y 2021. Miren esto. En el 2020 nos bombardeó Dios. Tuvimos inundaciones con motivo de los remanentes del ciclón tropical Amanda, que era del Pacífico, no tenía nada que hacer aquí inundándonos, pues sí, nos inundó Amanda. Después le siguió Cristóbal en junio, y en octubre Gamma, Delta y Zeta, además del Frente Frío número 9, y otros dos ciclones, Marco y Laura, que hicieron que se active el programa, que finalmente no nos afectaron. Estos recurvaron y no nos dieron gran afectación, pero pues todo esto, además, estábamos en plena pandemia y había que adaptar también los refugios temporales para que tuvieran áreas de aislamiento, para que no tuvieran la misma capacidad que antes, que se cumplieran con todas las medidas sanitarias. Y gracias a todas estas medidas que platicamos, se pudo asumir ese reto y pudimos salir con saldo blanco de estos ciclones tropicales. Aquí está la trayectoria de Cristóbal, que fue tormenta tropical, de Delta, que fue huracán, de Gamma, que nos afectó 2 veces, salió al mar y regresó, de Zeta, y pues eso fue en el 2020, y en el 2001 fue el huracán Grace. Aquí dice tormenta tropical porque a eso corresponde el momento en que fue emitido este boletín que estamos viendo.
Entonces, ya ahí los pronósticos meteorológicos tienen que ser muy específicos, por localidad. No podemos hablar de la península, no podemos hablar solo del estado, tenemos que hablar de localidad. Y recomendaciones también muy específicas a la población según el lugar donde habiten. Entonces, aquí lo podemos ver. Vean cómo lo naranja eran los vientos que se esperaban de gran intensidad y lo amarillo, vientos de tormenta tropical menores a 92 kilómetros por hora. Entonces, de tal manera que no es lo mismo vivir en Santa Elena, vivir en Peto, cuando iba a estar cruzando este ciclón, que vivir en Temozón o en Progreso o en Mérida. O sea, era muy diferente. Pues, Trace dañó 3.583 árboles que causaron problemas. Seguramente se cayeron muchos más árboles, pero que cayeron sobre un auto, que cayeron sobre una vivienda o que obstaculizaban caminos, fueron 3.500 árboles. Por lo que los programas especiales de protección civil, uno, deben de ser adecuados y específicos para el riesgo que amparan. Ojo, hemos visto programas de protección civil que nos presentan que tienen un apartado de diagnóstico de este tamaño y después tienen solo una hoja de protocolos. Entonces, no tiene caso. Tuvimos un atlas de riesgo, tenía 20 páginas hablando de volcanes y que al final te decía, pero en Yucatán no hay volcanes. Entonces, ¿para qué? Realmente, imagínense que se esté estrellando el avión y agarran el manual de emergencia y procedimientos y les empieza a explicar qué marca es el avión, dónde se fabricó, sus estándares de calidad o de comodidad. Cuando llegues a la página donde dice cómo aterrizar de emergencia, ya te estrellaste, ¿no? Entonces, no hay que ponerle paja a los programas, deben ser adecuados y específicos para el riesgo que amparan. También, nadie es dueño de un desastre ni autosuficiente para su atención. Tenemos que participar todos, desde la población, la iniciativa privada, todos los órdenes de gobierno y desde luego pues, las instituciones federales y estatales, que estamos muy bien coordinadas con la instrucción desde luego del gobernador Mauricio Vila Dosal en este momento, pero de verdad todos debemos de participar. Nos llama una señora para estar reportando cada 5 minutos que en su casa no hay luz. Señora, no hay luz en toda la península. Nos acaba de afectar un huracán categoría 5, entonces todos debemos de participar y tomar conciencia. Aquí hay un esquema de las rutas de evacuación. Nuestro programa es muy sencillo en realidad, alejar de la costa a la población. Si vives en una choza en la costa y va a entrar un huracán, tienes que evacuar. Y si vives en una mansión en la costa de Yucatán y va a entrar un huracán, pues también tienes que evacuar. Ahí es una cuestión geográfica, no es por vulnerabilidad de vivienda. Entonces, eso también queremos que quede muy claro, por eso se hacen estas campañas. Aquí, desde luego, está la tabla de las evacuaciones. Y se hace un operativo asistencial, que les voy a dar otro tip. Miren, la verdad es que no hay que tener miedo. ¿Cómo se llama la señal para ya tomar las medidas? Se llama alarma. La alarma tiene que alarmar o no será efectiva. Entonces nosotros primero emitimos las recomendaciones y hacemos mucha énfasis que el que no tenga nada que hacer en la costa se vaya. Son los primeros que se tienen que ir. El que está de vacaciones, el que está de visita o el que está trabajando, si ya se suspenden las actividades. Después apretamos un poquito más para el que sí tiene que hacer algo allá, ahí vive, pero tiene medios propios para irse, se vaya. Para que cuando quienes no tienen estos medios, estos recursos, pues no estemos compitiendo las rutas de evacuación, las carreteras para poder hacer el desalojo de la población más vulnerable. Entonces, tenemos estos 3 niveles establecidos. No duden en decirle a la población, si te quedas, te mueres, porque es la verdad. Y les digo algo, acuérdense de 2 cosas. La primera, el que te dice, no, yo aquí nací, aquí quiero morir. Sí, señor, pero para acá adelantar el proceso. Vamos a evacuarle y después le regresamos para que muera tranquilo, ¿no? Porque además, acuérdense, el que se salva, el que se muere es por culpa de protección civil. Y el que se salva es, pues gracias a Dios, ¿verdad? Y cuando alguien se muere, nunca he recibido una viuda que venga a decirme gracias porque mi esposo murió donde quería morir. Ni a una hija que nos diga gracias porque mi padre murió donde quería morir y nació. Lo primero que hace es salir a decir que protección civil no los cuidó y desafortunadamente ha habido ese deceso. La verdad es que hemos tenido saldos blancos, pero pues
pues es porque se tiene que hacer énfasis en esto. Comunicar el mensaje de la forma más clara posible. Bueno, creo que hace unos momentos habrán notado que más claro yo creo que no se los podíamos decir. El auxilio es el auxilio y la alarma es la alarma. No empiecen a cambiar el plan. Cuando hay que cambiar de amarilla a naranja, empiezan amarilla y media, amarilla y 3/4, pre-naranja preventiva. Si van a existir esos niveles, que los pongan en el plan. Pero si no existen y es momento de cambiar a la alerta naranja, hay que cambiar a la alerta naranja, porque así están las estimaciones del tiempo que necesitamos. Y desde luego que las acciones que nosotros hacemos dan mayor confianza a la población para hacer caso a las indicaciones de las autoridades. O sea, si ven que estamos vigilando la zona que se va a evacuar, aceptan salir. Si no, pues tienen la incertidumbre de que se pueden perder sus propiedades y no quieren aceptar las órdenes de evacuación. También es muy importante el trabajo previo que se hace. Imagínate que estás en tu casa y llega alguien tan feo como el maestro Enrique Alcocer a golpear la puerta y decir, vámonos. Lo primero que le tienes que preguntar es, ¿a dónde? ¿Por qué me voy? ¿Qué voy a comer? ¿Dónde voy a dormir? ¿Me van a cobrar? ¿Cuándo regreso? Entonces eso se le tiene que haber dicho antes a la población para que cuando llegue solo le digas, oye, es momento de aplicar el plan y no tengas que estar aclarando esas dudas por parte de la persona que será desalojada, ¿sí? Es muy importante el trabajo previo. En situación actual y seguimiento de acciones, bueno, este programa, aunque algunas veces le hemos cambiado el mango y otras el filo, sigue vigente. Hubo un estudio por parte de las universidades de Inglaterra que nos dijeron que el plan tenía 8 años de vigencia. Entonces nosotros les contestamos sí, pero siempre va a tener 8 años porque cada año se actualiza. Por ejemplo, en algún momento tuvimos que meter las redes sociales como un medio de alertamiento. También es un medio para nosotros de monitoreo, ahí nos enteramos también de algunas cosas que están ocurriendo. Entonces, actualmente tenemos nuestro centro de monitoreo, funciona las 24 horas, estamos enlazados con el SENACOM del Sistema Nacional de Protección Civil, con el Centro Nacional de Huracanes, desde luego con el Servicio Meteorológico Nacional, con la Fuerza Aérea, en tiempo real y en todo momento. Tenemos ya una red vasta de estaciones meteorológicas, vamos a estar en los próximos días instalando aún más, que tienen otra finalidad que las de la Comisión Nacional del Agua, porque estas son en tiempo real. Si tú ves que una comunidad ya llovieron 200 milímetros, lo estás viendo en tiempo real, quiere decir que necesitan de tu apoyo o cuando menos que estés listo para apoyarlos en el momento que ya te puedan alertar Maestro de una Alcocer. emergencia. Sí. Nos quedan 3 minutos por si gusta. Así está, muchas gracias. Sí, así está planeado. Ya estamos en la recta final de la presentación. Estos son los boletines. Que si ustedes viven en Mérida, por favor, síganlos. Y si no viven en Mérida, pues no. Sigan el de Veracruz o el del lugar donde viven, porque es muy específico. Miren, ya casi ponemos en qué colonia va a ser afectada, en qué colonia no. Aquí tenemos un ejemplo de refugios temporales que se habilitan hay un comité de refugios temporales que administra estos refugios para que tengan salud, abasto, todo lo necesario para estos ciclones. Desde luego, la pronta atención de la emergencia. Para eso instalamos diferentes bases operativas. Ya no solo tenemos en Mérida, tenemos en Tizimín, Valladolid, Motul, que es el centro del estado, en el sur, en Tecash, y desde luego las bases operativas de Mérida. Sigue vigente nuestra campaña que cada año se realiza durante los 6 meses. Y también contra tenemos stands y proximidad social todo el año. Seguimos trayendo al avión Huracanes, hicimos la Feria Nacional de Protección Civil. Tenemos un congreso nacional, un congreso de preparación ante el riesgo de huracanes. Trajimos ponentes internacionales del Centro Nacional de Huracanes. Realizamos reuniones regionales con las escuelas. Bueno, yo creo que todo lo que hacemos necesitamos en Protección Civil. También nos seguimos preparando los consejos municipales de Protección Civil, pero además ahora informamos diario, antes yo era de la idea, y así se hacía, hasta que el gobernador nos pidió que sea diario cuando se informa, sobre todo por las fake news. Si tú ves que Protección Civil no te está alertando y que solo dice que va a haber un día soleado, quiere decir que es falsa la nota que está diciendo que va a entrar un huracán. Y desde luego, miren, estos son los principales comunicadores del estado de Yucatán. Los capacitamos. ¿Para qué? Contra las fake news. Miren esto, huracán categoría 6 en Estados Unidos. Datos alarmantes, que ya vimos que hasta a un ciclón, aunque fuera cierto, a veces una depresión tropical, y recortan
la figura de un huracán y la pegan en el satélite, ¿no? En su imagen del satélite para que den miedo y tengan likes, ¿no? Entonces, por eso estamos platicando mucho con los medios de comunicación para evitar este tipo de prácticas y desde luego la principal medicina y la principal método para que podamos tener programas eficientes es que contemplen el trabajo en equipo. Los tres órdenes de gobierno, los tres sectores de la sociedad, tenemos que trabajar en equipo para que estos programas sean pues los adecuados y tengan la eficiencia necesaria, como estamos haciendo en este momento con el Sistema Nacional de Protección Civil a través del SENAPRED. Entonces, muchísimas gracias. Aquí están mis datos, desde luego. Yo soy el maestro José Enrique Alcocer Basto. Ahí está nuestra dirección, nuestras redes sociales también en @procivi para que podamos estar en contacto.